Bueno, pues ya estamos listos para dar inicio con esta primera parte de lo que es el debate. Y bueno, ya nos acompaña por aquí el maestro Carlos, la maestra Lupita. Ahorita está el momento para entrar el maestro también Alfaro. Y básicamente el debate pues surge con esta interrogante, ¿no? ¿Qué es el alma? Y para ello, pues vamos a enfocarnos en cuatro directrices que tienen que ver con las religiones, ¿verdad?, que se consideran más grandes del mundo, como lo es el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo. Y bueno, de ahí parten muchas otras ramas de diferentes religiones, como por decir en el cristianismo a nivel mundial, que se considera una de las religiones más grandes del mundo, pero ahí en el cristianismo pues va el catolicismo, los mormones, los testigos, los, ah, toda la línea de nosotros, la línea carismática y toda la parte institucional de pastoral, ministerial, entra en toda esta línea del cristianismo. Entonces, profundizar un poco acerca de qué es el alma, creo que es un tema interesante, porque ahora que estamos viendo no solamente la parte del occidente, sino que también estamos viendo la parte del oriente, que anteriormente cuando no teníamos esta información, esta globalización, que no teníamos acceso a tanta información a través de la tecnología, pero que a través de los medios, de las redes sociales y de todo lo que tenemos hoy en día, nos permite acceder a toda esta información y también estar comunicados, ¿verdad?, con este globo terráqueo, esta globalización. Entonces tenemos oportunidad de profundizar un poco más acerca del Oriente y también ellos acerca de nosotros, ¿verdad? De lo que es el Occidente. Y hay definiciones por parte del cristianismo que el libro sagrado, pues es la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero pues en el judaísmo, pues vamos a ver que ellos, su libro sagrado, pues únicamente tiene que ver con el Antiguo Testamento, y lo que es el hinduismo, que también ellos pues tienen, ¿verdad?, ese libro sagrado por el cual se rigen ellos, y por otra parte también el budismo, que ahorita que vamos a entrar a la parte del diálogo, del debate a través de las preguntas, pues creo que va a ser interesante si podemos entrar a los puntos de vista tanto de una línea religiosa y de otra línea religiosa. Creo que eso va a enriquecer mucho ahorita nuestra participación. Así que vamos a iniciar con maestro Carlos, y las primeras preguntas, ¿verdad? El primer bloque de preguntas tiene que ver con una definición y con la naturaleza del alma. Y pues básicamente la primera pregunta, bueno, leo las tres preguntas a debatir. Igual va a iniciar el maestro Carlos, igual de los que estamos ahorita aquí en la clase. Si alguno quiere dar alguna aportación, pero que tenga que ver con la parte del alma, adelante. Y aquí vamos todos juntos, vamos pidiéndole ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a dar lo mejor de nosotros en esta aportación. La primera pregunta en este primer bloque es: ¿cómo definirías el alma desde una perspectiva transpersonal, dado a que la carrera que estamos cursando pues es una maestría en teología transpersonal? La segunda pregunta: ¿en qué se diferencia la visión transpersonal del alma de las definiciones tradicionales religiosas y filosóficas? Y la tercera pregunta de este primer bloque es: ¿qué es el alma? ¿Es algo independiente del cuerpo físico o está intrínsecamente conectada a él? ¿Y por qué? Entonces, bueno, vamos a dar inicio, maestro Carlos, si nos ayudas con la primera participación. Adelante. Buenas noches a todos, pues gracias doctor por esta oportunidad. Desde una perspectiva transpersonal, el alma es la esencia espiritual y eterna del ser humano que se conecta con lo divino y el universo. Es una fuente de sabiduría y conocimiento intuitivo, accesible a través de estados de conciencia expandidos o no comunes de conciencia que trascienden a la identidad del ego.
el alma representa un proceso evolutivo de crecimiento y transformación, guiado al individuo hacia la realización espiritual y la experiencia de la unidad en el todo. Y miramos nosotros que hay varios autores que lo enriquecen, como Ken Wilber, Stanislaw Grof, Michael Washburn, Abraham Maslow, Carl Jung, que han contribuido significativamente a esta visión integral y histórica del alma. Esta propuesta nos permite a nosotros el entender que el alma es lo que nos permite conectar el todo del ser. Entonces me impacta mucho que sea holístico. ¿Por qué? Porque no desconecta nuestras actividades físicas, sino más bien todo lo que nosotros percibimos y todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto extraordinario en el cómo vemos al mundo. Y es el alma lo que nos permite a nosotros procesar toda esta información juntamente con nuestros sentimientos. Entonces, prestarle atención únicamente al área del sí mismo, únicamente del área material que mueve todos los sentimientos y todos nuestros sentidos, y no conectarlo con ese átomo superior que nos conecta al universo, que nos permite expandernos y saber que estamos conectados los unos con los otros y que pues tenemos que preocuparnos tanto de nuestro cuerpo como del planeta, como de los árboles, como del cielo, como de las otras personas que nos rodean. Bueno, entonces desde esta perspectiva integral y holística que tiene que ver con el todo, pues me fascina cómo lo presenta el área transpersonal. Muy bien, maestro Carlos. La tercera pregunta que trae por ahí la aportación, o bueno, esta interrogante, ¿crees que el alma es algo independiente del cuerpo físico o está intrínsecamente conectada a él? ¿Habría alguna participación, alguna aportación, maestro, acerca de esta tercera pregunta? Bueno, la respuesta, si está independientemente del cuerpo físico o no, está estrictamente conectada a él. Pueden variar según la perspectiva fisiológica, religiosa o científica que se independicia del alma. Se considera la posibilidad de una esencia espiritual inmortal, independencia del alma, si se le considera la posibilidad de una esencia espiritual inmortal. Entonces el alma puede ser vista como algo que trasciende y sobrevive al cuerpo físico, interconexión del alma y el cuerpo, y se adhiere a una visión más científica o materialista, la conciencia y los procesos mentales estarían interconectados, interlegados biológicamente con el cuerpo. Entonces, decir que está separada, no. Yo creo que al contrario, creo que es precisamente esa área que nos hace completos para poder manejar el área del sí mismo, el consciente, el supraconsciente y aún con el supraconsciente colectivo y podernos trascender a el área del espíritu. Entonces, según la respuesta, no. Está bien entrelazada. Sí, porque se da esta interconexión, ¿no? Del alma y el cuerpo. Obviamente, como estamos, insisto, estamos estudiando la parte transpersonal, la parte holística, pues vemos cómo se adhiere, da una visión más científica o materialista, la conciencia y los procesos mentales, pues estarían intrínsecamente ligados a la parte biológica o la parte corporal. Entonces vemos cómo se da esta interconexión y creo que es algo de lo que nos está ayudando a nosotros a comprender más la parte problemática a través de la consejería, de la asesoría, del acompañamiento que le damos a la gente, porque al ver esta interconexión, entonces, bueno, ya no voy a tratar a la persona solamente desde un enfoque mental o solamente desde un enfoque emocional, solamente desde un enfoque psicológico, espiritual o religioso, o biológico, sino que vamos a ir desarrollando esta expertise de comenzar a tratar a las personas
pues de este enfoque holístico y transpersonal, ¿verdad? Gracias, maestro Carlos, por la aportación. Vamos a pasar al tercer bloque de las preguntas y nos gustaría aquí poder escuchar a la maestra Lupita. Y en este tercer bloque, vamos a ver, por aquí tengo las preguntas. Y bueno, van enfocadas a lo que tiene que ver con el ego, con trascender la parte del ego, la función, ¿verdad? Que se desarrolla en esta parte del ego. Y la primera pregunta, pues, es ¿qué significa trascender el ego en el contexto del estudio del alma? Y pues si nos apoya aquí, maestra Lupita, a poder dar una aportación sobre este enfoque de la trascendencia del ego y esta parte y de esta interconexión, como lo hemos escuchado, entre lo que es la mente, el alma, el cuerpo, y cómo poder llegar a tener esta parte de trascendencia. Adelante, maestra. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, pues la trascendencia del alma, del ego, en contexto con la parte del alma, significa, como podemos ver, esa trascendencia de las limitaciones de que el mismo ser se pone, ¿verdad? Esas limitaciones por causa del ego. Y estas se definen como una identidad de nosotros de manera superficial. El ego trae en nosotros una superficialidad, trae en nosotros un impedimento que no nos lleva a conocernos de manera profunda, lo que es conocer el alma de manera profunda, en lo que es nuestro ser, la esencia espiritual. Porque pues una y la otra van de la mano. Entonces, esa trascendencia nos lleva a nosotros a hacer a un lado lo que es el ego, ya no pensar solamente en nosotros mismos como personas, enfocarnos en nosotros, sino ir más allá a una dimensión más profunda, a un conocimiento más profundo de lo que es nuestra percepción de nosotros mismos, ¿verdad? Y ahí es donde vemos nuestra vida o tenemos una visión más clara de nosotros en cuanto a para qué estamos aquí, para qué estamos hechos en realidad. Aprovechamos en toda la plenitud, cuando ya trascendimos esta parte egoica, aprovechamos en toda la plenitud nuestra comunión con los demás, con la sociedad. Ya no vivimos solamente para nosotros. El ego es necesario pues que sí, nosotros lo trascendamos esa parte como seres humanos, que es lo que ha impedido que nos conectemos como seres humanos inclusive. Esto es lo que yo entiendo como parte de la trascendencia del ego en contexto con el alma, ¿no? Ya no somos nosotros solos, ya somos un todo, empezamos a entender que somos un todo, que todos estamos conectados, que todos tenemos un cierto, un valor muy individual y que ese valor es respetado, porque ya no tenemos como dice la palabra de Dios, un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Entonces, para mí eso es un entendimiento de cómo se trasciende ya el ego y nos conectamos con lo que está a nuestro alrededor y con todo lo que, pues todo lo creado, porque todo es un todo, como decía el pastor Carlos, somos un todo, estamos conectados con todo. Y en ese momento, entonces empezamos a vivir en plenitud, en una plenitud verdadera. Excelente. En una siguiente pregunta que va en el mismo bloque, esta parte del ego, cómo, pues aquí podemos mirar, ¿verdad? A través de lo que comenta, en esta trascendencia del ego, cómo el servicio es como un factor o un parámetro de cierta forma, donde nosotros podemos ir viendo el servicio que damos, que prestamos a la sociedad. Habla, ¿verdad? De esta trascendencia
egoica el interconectarnos a todo a toda esta comunidad, a toda esta humanidad y darnos cuenta cómo lo vemos en la Escritura, cómo dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el mundo, o sea, no alguna religión o no algún país, sino para que todo el mundo pueda tener acceso a Él. Y creo que parte del conocer a Jesús y hablar, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, me habla, ¿no? De una trascendencia egoica donde ya trascendí esta parte racional y ahora nazco a una vida espiritual donde ahora comienzo a interpretar esta parte del espíritu. En una siguiente pregunta, nuestra Lupita, ¿cómo crees que nuestras identidades y roles sociales, hablábamos ahorita del servicio, cómo crees que Ujú. nuestras identidades y roles sociales influyen en nuestra percepción del alma? ¿Habrá algo cultural o qué nos podemos encontrar por ahí? Adelante. Bueno, pues tiene mucho que ver también con la parte de identificarnos, dejar de identificarnos exclusivamente con nosotros, con el cuerpo, con la mente, ¿verdad? Y con como las participaciones, los roles sociales, sino tiene que ver con esa existencia me acuerdo de la psicóloga que nos dio una clase, ahorita estaba con respecto a esta pregunta, ¿cómo se llamaba? Jocelyn, Jocelyn. así es. Jocelyn, que nos hablaba mucho de la importancia de, del otro yo, o sea, de la persona. Nos hablaba mucho con respecto a identificarnos, no con nosotros, sino con la otra persona, ¿no? Nos dio una plática muy profunda en ese aspecto. Y creo que ahí tiene mucho que ver en esa pregunta que, pues, no sé si respondí correctamente, ¿verdad? Pero es identificarse, dejar de identificarnos con nosotros solamente con una visión corporal, cultural, como lo menciona, y entonces ya trascender para ver al otro como a la otra parte como nosotros mismos. Ahí es donde también entra esa mandamiento divino en donde dice que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, nos identificamos con nosotros, pero no de manera egoica. Nos identificamos con nosotros como una esencia, tenemos una esencia espiritual, de amor, de armonía, de servicio para el otro. Entonces ahí es donde ya nos desidentificamos con lo cultural. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro que sí, y de manera acertada podemos ir observando esta parte del ego, ¿no? Porque pues aquí está la Lo parte tenemos. del ego en la mente, en el pensamiento, en las creencias, y entonces cuando nosotros logramos hacer una identificación, porque ahí está, o sea, identifico la parte del ego y bueno, el papel del ego o la función, en todo caso, que tiene el ego, pues es esencial para la supervivencia y el funcionamiento diario, porque pues, nos ayuda a definirnos, nos establece metas, interactúa con los demás y navega de una forma u otra por la vida cotidiana, pero también comprender pues que el ego tiene sus limitaciones. Ujú. Se puede dar, puede surgir una separación, ¿no? O una dualidad. El ego tiende a crear una percepción de separación del yo contra los demás, y porque ahí está donde nosotros logramos identificar esa parte del ego y la dualidad, bueno contra malo, éxito contra fracaso, y lo que puede llevar a conflictos de sufrimiento, que es lo que vemos hoy, el quiebre social es el que vemos hoy en día con todas estas generaciones emergentes, las personas que no han tenido una influencia del siglo pasado, sino que ya solamente tienen la influencia de este siglo, pero hay una gran generación emergente, un alto porcentaje que está muy vinculado, conectada a esta parte del sufrimiento, no precisamente del dolor.
sino del sufrimiento, porque el dolor el dolor, pues lo vamos a vivir, lo vamos a pasar, pero el sufrimiento, la decisión a sufrir, pues es opcional. Y hay una tercera pregunta en este bloque que es bien interesante. No sé si también el maestro Carlos o también de los demás compañeros quisieran ayudarnos con el conocimiento que han venido adquiriendo a través del estudio. Esta tercera pregunta dice, ¿es posible vivir sin la influencia del ego? ¿O simplemente debemos aprender a integrarlo con nuestra conciencia espiritual? Adelante, maestra. El ego es parte de la naturaleza también. El ego es necesario para poder sobrevivir o tener un sentido de supervivencia. O sea, tampoco se puede decir que no hay ego completamente. Ya soy, ya trascendí a ser un ser completamente espiritual. Eso pues es un poco difícil mientras estemos en esta tierra porque en verdad, pues el ego es algo que siempre va a estar en nosotros. Y de alguna manera, viéndolo positivamente, pues también nos ayuda a sobrevivir el ego, ¿verdad? No podemos decir que no existe. Entonces yo pienso que es parte de nuestra esencia el ego. Con respecto a esto, el papel del ego también tiene, pues sí, es importante, tiene sus limitaciones, pero no podemos descartarlo, ¿verdad? No podemos vivir sin ego, en realidad. Que en determinado momento hay, a través de la historia, ¿verdad? Podemos ver como en nuestra base, nuestra formación como personas que practicamos una vida cristiana, no una religión cristiana, sino que practicamos las enseñanzas de Jesús. La vida cristiana es esa parte que va desarrollando esa expertise de vivir de una manera diferente. Podríamos decir que surgen como estos líderes, ¿no? Tanto los líderes, el líder budista, que se le Buda, el líder del hinduismo, en el caso del judaísmo también que siguen o persiguen a un liderazgo, podríamos decir que la influencia del ego, pues el vivir completamente sin una influencia del ego, pues es un ideal elevado que pocas personas a través de la historia podemos ver y el ejemplo pues es Jesús, ¿verdad? Pero más sin embargo, como ahorita lo mencionaba en la respuesta, en lugar de buscar esta eliminación del ego, pues es más práctico a través de esta formación transpersonal y holística, es más práctico y más beneficioso, pues aprender a integrarlo con nuestra conciencia espiritual. Y esto pues Aceptarlo, aprender a aceptarlo, eso, reconocerlo, porque el problema está cuando no reconocemos el ego. Pero una vez que lo reconocemos y que lo identificamos, podemos tomar dominio sobre él, como la parte del fruto del espíritu, donde dice que tengamos ese dominio propio. Es identificamos que está el ego, pero va a llegar un momento en que vamos a poner dominio sobre él, no va a dejar, no vamos a permitir que cuando trascendemos al ego, no permitimos que nos rebase el ego, pero no quiere decir que no esté el ego. Bueno, esa es mi participación. Sí, va como va en un nivel más bajo y aquí entonces tendría más sentido la parte de la escritura que nos dice, es necesario menguar Así es. para que Cristo crezca, El ¿verdad? espíritu es exaltado. El menguar mi falso yo, porque como es la parte del ego, la parte de la identidad, de la identificación, entonces yo creo que si estudio una carrera, pues voy a hacer esto, yo creo que si compro esta casa, si compro este carro, si me pongo este traje, si me compro estos zapatos, si visto esta marca, voy a hacer, entonces ahí está la parte del ego, poniéndonos metas, de una manera u otra, afanándonos, de repente desvinculándonos del objetivo, ¿verdad? Que es Cristo. Mas, sin embargo, cuando comenzamos a menguar por la aportación que ahorita comenta, cuando comenzamos a menguar, entonces surge el verdadero yo. Ahí va a estar el ego, pero
manejado, no, ya no nos va a manejar. Porque no sé si les ha tocado a ustedes como pastores también, que de repente en el pasado, y yo lo digo de manera personal, como en el pasado era, si yo predicaba, la gloria de Dios caía, si yo oraba, si yo ministraba, si yo ungía, si yo reprendía demonios. Entonces ya cuando comienzo a estudiar esta parte transpersonal, espiritual, holística, digo, híjoles, ¿cómo alguien que ya tiene una trascendencia, al escuchar nuestro léxico, nuestra manera de hablar, de dirigirnos, cómo se identifica, ¿no? Esta parte egoica todavía dominándome, creyendo yo que era el Espíritu Santo que descendía por mis ayunos, por mi oración, por mi predicación, pero pues no era otra cosa más que el ego disfrazado, ¿no? De espiritualidad. Exactamente. Sí. No sé si quisiera, maestro Carlos, dar alguna aportación. Adelante. Sí, Esto. bueno, de hecho es mucho mejor el poder incorporar el ego porque va a ser como un combustible que nos va a ayudar a adquirir niveles mucho más altos. Ahora, el asunto aquí es poder conquistar el ego y eso lo podemos hacer a través del autoconocimiento y la práctica espiritual. Podemos trascender a estas limitaciones y acceder a esa percepción más profunda, auténtica dentro de nuestra esencia espiritual a través de procesos en donde podemos incorporar el Espíritu Santo, incorporar la esencia del Espíritu Santo, nuestra comprensión de quiénes somos a través del Espíritu Santo. Entonces yo mengúo para que Él crezca. Cuando el ego empieza a tomar control de nosotros, nos empezamos a perder y nos empezamos a separar. Pero cuando conquistamos al ego y lo usamos como esa fuerza, nos vamos hasta arriba, porque nos podemos relacionar con todas las demás personas. Ahora, sí existen prácticas que nos pueden ayudar a eliminar el ego totalmente. Es posible alcanzarlo, pero son muy pocas las personas que lo han logrado y si lo han logrado, pues no siempre se han mantenido ahí. Entonces, tratar de eliminarlo, pues es pelear más. Es mejor incorporarlo, ser humilde, avanzar y saber que pues nos vamos a equivocar y pues humillarnos. Y el tratar de eliminarlo, creo que suena algo egoico, ¿no? Bien. Ya no tengo ego. Bueno. Yo ya no tengo ego. Ok, ok. Este, Soy muy humilde. bueno. ¿Cómo el mismo estudio, ¿no? Por eso seas 4:6, el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento? ¿Cómo cuando comienzas a leer otros libros, que te metes más a la ciencia, a la historia, la antropología, la sociología, la psicología, que te comienzas a meter a otras ramas y que vuelves a los escritos bíblicos, la hermenéutica con la que llegas, pues es una hermenéutica mucho más rica, menos unívoca, menos equívoca, más analógica, y te va dando unos alumbramientos impresionantes, ¿no? Por parte del Espíritu Santo a la hora de interpretar, como ahorita lo que mencionábamos, ya no vivo yo, ahí está el falso yo, ¿verdad? Más Cristo vive en mí, ahí está ese verdadero yo, porque el verdadero yo, pues es Cristo, nosotros, y como ya no vivo yo, pues entonces la parte de los afanes ya no me afectan, el resentimiento ya no es un problema, porque como ya no vivo yo, el que estaba resentido era aquel viejo feo del pasado, entonces como es Cristo el que vive en mí, pues ahora vienen a buscar al viejo yo y pues no lo encuentran. ¿Por qué? Porque ahora hay una verdadera esencia que la adquirimos a través de nuestra creencia, de nuestra práctica en Cristo, porque pues para el que cree todo es posible, no comimos con Cristo, no aprendimos directamente de sus enseñanzas, no escuchamos de manera audible su voz como lo fueron los discípulos, pero más sin embargo, por todo este legado que nos dejaron, creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, y bajo esa premisa, bajo esa creencia, para el que cree todo es posible,
Entonces viene a detonar de manera transpersonal holística algo impresionante en nuestras vidas. Tenemos por aquí también al doctor Alfaro. Hay un bloque al final, que es el bloque de la 9, donde dice qué relación hay entre la ciencia y la espiritualidad. Y nos gustaría, doctor Alfaro, si nos pudiera ayudar a participar en esta área. Es el bloque número 9 y hay 3 preguntas en este bloque. Una pregunta es, ¿crees que es posible reconciliar la ciencia moderna con las experiencias y conocimientos espirituales del alma? Una siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan las investigaciones científicas como la neurociencia o la física cuántica en la comprensión del alma desde una perspectiva transpersonal? Y hay una tercera pregunta que dice, ¿cómo pueden colaborar la ciencia y la espiritualidad para ofrecer una visión más completa del ser humano? Entonces, aprovechando esta formación también y esta expertise por parte de usted, nos gustaría si nos puede comentar algo al respecto. Adelante, doctora Alfaro. Gracias, buenas noches para todos. Disculpas de la tardanza, pero estamos también en un seminario en la iglesia y apenas vamos terminando para poderme incorporar y pues ya sabes, luego andando a la hacienda de Didi para entregar gente. Y bueno, con respecto a los contenidos que me mandabas y que me comentabas también, Arturo, con este diálogo, ¿verdad? Con este debate, con este foro conversatorio que se está teniendo acerca de estos elementos, pues yo lo que te quiero decir acerca de la ciencia con respecto ¿cómo te diré? A las líneas de acción que quieren encajar para ver a esto, como bien hablabas de la física cuántica y algunos otros elementos que por ahí están donde se pondera. Desde el punto de vista materialista, estamos diciendo que para la concepción etimológica de las palabras alma y espíritu hay una separación, pero para la cosa transpersonal o integral en el campo de Dios están unidas, forman parte de una esencia. Sin embargo, esta está dominada precisamente, como tú decías, por nuestras emociones, sentimientos, que nos lleva al ego, por las creencias que tenemos, y la otra parte que es la que nos comunica con Dios. En esa paridad de elementos, cuando más me comunico y estoy al tanto con Dios, el que crece es la parte espiritual. Por lo tanto, ya no vivo yo, que es lo que yo creo, sino vive Cristo en mí, que es la imagen, ¿verdad?, que recibimos. Y entonces en esa paridad, en esa dualidad, nos quiere quedar muy claro. Estaba yo buscando y te lo había compartido la vez pasada, creo, y les decía yo que en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos lo dice algo muy claro. Dice, y el polvo vuelve a la tierra. Nos ha hablado, ¿verdad?, la esencia materialista que somos, porque del polvo fuimos tomados y del polvo fuimos hechos, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, es decir, la comunión con Dios, dice, vuelve a Dios, que fue el que lo dio. No habla del alma, habla del espíritu. El alma la trabaja y la dice hasta la última parte donde está en Tercera de Juan, ¿verdad? Que si lo podemos ver, Tercera de Juan, en el único libro que hay, ¿verdad? Capítulo 1, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí no le dice que prospere tu espíritu, que prospere tu cuerpo, no, que prospere tu alma. Y repito, ¿qué es el alma? Sistema de creencias, mis emociones, mi voluntad, mis paradigmas, todo lo que yo he decodificado de las experiencias, ahí está muy claramente. ¿Por qué? Porque luego nos vamos al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, hoy dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nos lo dice muy claramente. El Espíritu que mora en nosotros, que no es de nosotros, sino de Dios. Y luego lo cierra en el 20, el capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El alma no la contempla en ese momento. ¿Por qué? Porque precisamente es el albedrío que nos dio para que decidamos de manera
libre y voluntaria, aceptar, ¿verdad? En la fe, por eso aceptar en la fe lo que Dios está dando a nosotros. Y esto precisamente nos llama a una trascendencia. Había una frase que se me quedó grabada hace días, la escuchaba, ¿verdad? Dice que nada baja del cielo sin un propósito. Nada baja del cielo sin un propósito. Y también, igual entonces, cuando podemos ver este esquema de lo que nosotros compartes, la ciencia ha determinado la carga de energía. Hay una película que dice precisamente 21 gramos y hay quienes le atribuyen, ¿verdad? Que ese es el concepto energético de lo que pesa el espíritu, que es cuando se desprende del cuerpo material o físico y lo habla. ¿Y qué es eso? Pues es una carga, lo dice la física cuántica, ¿verdad? Es una carga energética. Hoy por hoy estamos viendo que hay teorías emergentes que están surgiendo y no sé si alguno de ustedes ahora sí que la pastora Lupita, que también conoce mucho de estos elementos, hay el biomagnetismo eléctrico que te hacen a través de ciertos diodos y te dicen tu campo de energía que estás produciendo y luego te lo hacen con una arista y ya está todo programado y te dicen qué líneas estás, dónde está fallando tu hígado, o sea, bien preciso todo. Vas, te haces los análisis y resulta que sí es eso. O sea, como un estudio sin aparentemente ver nada, sino por la carga de energía que estamos haciendo de los campos magnéticos que producimos por nuestra esencia, por nuestros pensamientos, por lo que hacemos. Entonces, qué importante que podamos nosotros comprender, como decíamos ahorita, algo bien interesante. Una de las grandes claves que yo como maestro estoy viendo no es el que aprendamos de memoria los versículos, sino qué comprensión de estos tenemos. Qué comprensión de estos tenemos y luego cómo los vivimos o los interesamos para poderlos aplicar. Porque hay gente que te dice, haz lo siguiente, te recita el versículo, pero su vida pues no está siendo de esa manera guiada por lo que realmente pensamos, ¿no? Entonces, ¿en dónde están esos bloqueos? Por eso nos hace mucho énfasis, ¿verdad? Derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, es muy clara. Creo que cuando comenzamos a ver y a estudiar, como bien lo decías ahorita Arturo, a no perecer por falta de conocimiento, sino a ampliarnos, y nos lo dice, escudriña todo, retén lo bueno. O sea, no nos limitas y dice, órale, éntrale. Viene el budista, a ver, ¿qué de bueno tiene? Porque algo bueno están haciendo. Así ¿Y qué es. hace el otro? ¿Y qué hace el otro? Lo único que yo diría, bueno, los monjes zen, pues yo sí, yo creo que cualquiera que nos vayamos a la sierra y nos quedemos allá como ermitaños, pues, ¿con quién te peleas? Ya sería el caos que te estés peleando contigo mismo. El ser humano es relacional, lo he dicho yo desde mi conclusión y mi perspectiva, es relacional, entonces, hasta que yo no me relaciono contigo, voy a tener problemas contigo. Pero si yo no te hago en el mundo, ¿cómo voy a descostarme? Por ejemplo, con mucho respeto, veo a Javier Mendoza. Nunca me he relacionado con Javier, nunca hemos interactuado directamente, no me conoce. Pero el día que comenzamos a conocernos, a lo mejor la imagen que él se ha hecho de mí va a decir, mira, y este es el que nos enseñaba. ¿Por qué? Porque son ideas y son paradigmas que vamos teniendo a cuando nos acercamos en la relación. Entonces, ese concepto que estamos viviendo, hoy las ciencias, pues se han valido de la tecnología, se han valido de muchas otras expresiones que pueden ver, insisto, la carga de calor energético que producimos, los niveles de energía que traemos. Dice que el promedio del ser humano anda en 200 gigahertz. ¿Qué significa esto? Pues que estamos en la envidia, en el enojo y el coraje. O sea, por cualquier cosa estamos en eso. Y llegar a los 700 gigahertz es cuando estás en la parte ya de iluminación, de paz interior, de poder llegar a esos niveles que no te alteren las cosas, ni situaciones, ni pierdas la fe. Por eso te mantiene. Entonces, pues ahí es donde estamos precisamente luchando. Y esa falta de energía, lo vemos ahora con la ciencia, que dice, al faltar energía, se degradan las células, se producen tumores y entonces viene diabetes, cáncer, esto, aquello, sinusitis, alergias y todo el sinnúmero de factores que tenemos, ¿no? Entonces, por eso él lo dice muy claramente, él ya pagó por todas nuestras enfermedades, nosotros tenemos que estarle creyendo y haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Para que esto pueda hacerlo, pero pues si sigo comiendo carnitas y taquitos de harina y todo lo demás, pues voy a correr el riesgo de que algo en mi pancita pueda pasar el día de mañana, ¿no? Esto es lo que podría compartirte ahorita.
Sí, sí, doctor, gracias. También la parte de las neurociencias, que bueno, es una ciencia, ¿verdad? Que ya muy dada a conocer en una ciencia emergente, ¿verdad? La parte de las neurociencias. Y ahora con este conocimiento de la parte de la formación transpersonal, holística, que comenzamos a ver al ser, ¿verdad? Como algo completo, como algo integral. ¿Cómo, desde la perspectiva de las neurociencias, cuál sería como una interpretación, una definición por esta parte del alma? Porque al final de cuentas el debate va enfocado, ¿no? A qué es el alma. Las neurociencias traen una aportación para alguna afirmación, para algún enriquecimiento acerca del alma. Sí, efectivamente, como bien lo dices, no recuerdo si con ustedes les llegué a presentar, por ahí la tengo, ese estudio donde se muestra. Ese estudio que se hace precisamente a los estados alterados de conciencia cuando sufren alguna de las cuestiones que estudiaron a personas religiosas o de fe, qué es lo que pasaba y encontraron precisamente cómo puedo yo, decía ahorita Juan Carlos lo decía muy claramente, hay gente que ha llegado a ese proceso sin tener como que la vida cristiana, pero porque el cerebro responde a eso, fuimos diseñados por Dios y nos queda claro. Entonces entramos a esos esquemas y hay estados alterados. Entonces dicen, por ejemplo, cuando alguien entra en un estado, vamos a decir, de transición, un estado que experimentó, es que el lóbulo está activo y qué está pasando. Y cómo lo puedo, como decía también Juan Carlos, con técnicas, y también lo dijo Lupita, con ciertas técnicas, cómo yo puedo entrar a esos estados alterados. Pero la diferencia es, como lo dijo también Juan Carlos, si yo llego a tener esa experiencia y todo, pero no le estoy dando gratitud a Dios, pues lo único que me voy a perder es la vida eterna y la promesa de gloria, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Dios nos hizo perfectos para hacer las cosas, pero si yo no lo sigo basado, ¿cuál es la diferencia que hacen las neurociencias entre el concepto de alma y, repito, el concepto de espíritu? Pues nos lo dice muy claramente. Podemos pensar que son, entre comillas, iguales, son inmortales, son eternos, pero uno es el que se comunica con Dios y otro es el que tomamos nosotros conciencia basados en el orgullo, la soberbia o el ego. El ego yo le puse a encontrar al gigante oculto, es decir, esa semillita que ahí viene de la parte que es el mal. Entonces, cuando distorsionamos estos elementos, no permitimos cómo queremos que esa palabra se cumpla, menguar yo para que crezca Él, si no tenemos una comunión con Él, decíamos. No es lo mismo tener una relación, sino tener una comunión con Él. Una comunión es una intimidad, es una situación, porque a eso hablamos una relación, y pues yo nomás tengo una relación con Juan Carlos, pero no hay una comunión de una hermandad que nos lleve, y sí, lo aprecio, me aprecia, igual con Lupita, pero ¿qué sucedería si fuese eso algo que el día de mañana yo trabajara directamente con ellos? Entonces ahí estaríamos hablando de una comunión, de un ensamblaje que se va dando. Y en la medida de esa relación que estamos teniendo, pues lógicamente que el espíritu nuestro que está en el cuerpo va a ir agigantándose, creciendo y tomando el lugar precisamente que se da. ¿Qué es lo que dice la física? Muy claramente, dos cuerpos no pueden estar ocupando el mismo espacio. Entonces, si tú eres lleno de la plenitud del Espíritu Santo, pues ningún demonio va a entrar en tu vida. El detalle está Ups. que a veces somos llenos, dejamos un vasito y pues ahí se avienta, que sea chiquito, pero vayan dando lata. Ni tan santo, ni tan santo, ¿no? Algo de... ¿Sí? Por eso Dios nos dice, ¿por qué lo permite Dios? Para que nunca dejemos de reconocer que necesitamos día con día, momento a momento, de su presencia, de su gratitud, de su bondad, de su misericordia. O sea, precisamente para doblegar nosotros de manera consciente ese ego y de no sentirnos las superestrellas y sentirnos que somos los ungidos y los privilegiados. No, siempre vamos a depender del Espíritu, y eso es lo que tenemos que reconocer, decía la maestra Lupita, es reconocer en esa humildad y en esa sencillez. Pero la humildad no se trata de andar ahora sí que en sandalias y en sacos de costales, ¿verdad? Haciendo ropa. La idea de la humildad es precisamente el carácter, el temperamento, la bondad, el poder establecer y preocuparte por otros sin querer percibir o tener como un acondicionamiento, cosa que la iglesia, y disculpen que lo diga, pero pareciera ser que nos estamos cayendo en lo que dijo.
va a haber tanta apostatía de la iglesia que ahorita por todo se está cobrando, por todo se está haciendo, le ponen ya hasta precios a las visitas y bueno, hay un sinnúmero, un desencadenamiento. ¿Y qué está haciendo también la iglesia actual? Que todo te hablan de la prosperidad, todos te hablan de que tú estás muy bien y tú dale para adelante, pero no te dicen, hey, nada más que aquí bien claro, la condición es si haces mis mandamientos, si eres obediente, si tienes esto, y esto es lo que hay que enseñarle a la iglesia, que no nada más cuando estoy en el problema es, Señor, ayúdame, Señor, sácame, Señor, sáname. Te sana, te saca y todo y te olvidas. Dejas de diezmar, dejas de hacer, dejas de asistir y otra vez. Y entonces caemos en esos círculos viciosos. Y entonces, ¿cómo cambiar un círculo vicioso para cambiarlo a un círculo virtuoso, ¿no? Es la virtud, que es una de las cosas que están en el espíritu. Entonces, estas ciencias que hoy en día, como bien me pregunta, la neurociencia te lo dice muy claramente, en dónde están pasando los procesos y en laboratorio cómo puedo producir esos estados alterados de conciencia y cómo una persona puede salir adelante. Digo, tú como psicólogo lo has visto que sale, pero el pero que yo tengo es la vida eterna. Aquí lo que tenemos que tener muy en claro es que hay un propósito y uno de ellos es encontrar el camino para el retorno a casa. Sí, porque Porque ya, nos lo menciona la escritura, ¿no? Si un exacto, miembro de tu cuerpo te está haciendo así es, este condicionamiento de pecado, pues, o sea, mejor fuese y quitarse ese miembro del claro, cuerpo, porque como ahorita lo que mencionaba de todo este biomagnetismo y de qué manera la ciencia ahorita está avanzando tanto, pero identifica en el cuerpo, o sea, la parte biológica. exacto. Puede estar sano biológicamente, pero perdido almáticamente. Exacto, como les he dicho, hay gente que está muy preparada, tiene doctorados y todo, sí, sí, pero pues la idea es que no tiene una vida, no puede llevar una vida en pareja, no se relaciona, no tiene los hijos, no convive con ellos y piensa que tener lo que tiene ya es, y entonces hablamos ahorita del ego, te atrapa y ese es un condicionamiento, entonces tú realmente como consejeros o como terapeutas transpersonales podemos estar viendo y percibiendo ahora sí con una radical conciencia, es decir, está realmente con una posesión de alguna entidad fuera de, o pues es nada más el ego que no lo quiere soltar, porque la iglesia ha querido demonizar todo, si no haces esto, trae este demonio y le pone nombres y a todo, ¿no? Entonces, pues, esa es mi partida. Yo no estoy diciendo que no existan o que no estén, ¿eh? Estoy además aclarando que en ocasiones, pensamos que sí es y que todo lo queremos cuando hay situaciones que dadas por el alimento mismo, simple y sencillamente, altera muchos conceptos, el carácter, el temperamento, y está demostrado por la ciencia que algunos elementos en algunas personas alteran o va más allá. Decíamos, hay gente que podría decirlo en lo básico, ¿verdad? Que toma café y no se puede dormir. Le digo, yo me tomo el café y me duermo como si no debiera. Entonces, son cómo reacciona el cuerpo a eso, cómo lo hemos educado al cuerpo. Y gente que si no se levanta y toma café también dice, me da dolor de cabeza, ¿no? Y esto es muy claro en los cristianos. Les gusta el café. Y algunos hasta le atribuyen, ¿no? Alguna palabra, porque sin café es imposible agradar a Dios, dicen algunos. No, son los autoengaños que pensamos. Acuérdense que hay algo, el cerebro está demostrado por la ciencia que no distingue entre imaginación y realidad y que del 95% de las palabras que me digo, todas se cumplen como tal. Si yo digo sin café es imposible, ya estoy declarando, programando mi cerebro y activando mi cuerpo. Si yo no tomo el café, no voy a estar bien. Y así lo vamos viendo. Entonces, pareciera ser que decimos, no, nada más es una broma, lo estamos diciendo esto. Aquí dice la palabra muy clara. Cuida tus palabras, porque por las palabras que digas y no digas serás juzgado. O sea, está grueso el asunto, no está fácil. Entonces, aquí no hay de que lo dije de bromita, lo dije sin esto, no, por tus palabras. Y que dice que tus palabras no sean vanas, también nos está diciendo. Y si hay algo de buen nombre, nombrarlo, pues nombrarlo. Si no, no tiene caso que lo estén nombrando. O sea, si lo comenzamos a ver desde ese punto de vista, repito, no religioso, sino realmente transpersonal, científico, del carácter lingüístico, aplicando la ciencia de la lingüística, podemos entender los procesos que nos está diciendo la palabra de Dios.
Y ahí entraría también la parte de la ontología del lenguaje, ¿no? Que en algún momento también nos ha dado cátedra acerca de eso. Definitivamente tiene que ver esto, la ontología del lenguaje que está utilizada por muchos elementos, por eso se le da. Y es tan clara que Dios lo pone en dos líneas. En la boca tienes el poder de la vida y la muerte, de la bendición y la maldición. Es muy clara, muy clara, muy precisa. Sí. Muy bien. Carlos, Lupita, no sé si quieran dar alguna aportación o también Javier, Lupita, Marina, Leti, Johnny, si surge alguna pregunta, vamos a aprovechar aquí a los compañeros y a ver, el pastor Javier ya abrió su micrófono. Adelante, pastor. Pues está muy interesante lo que es el alma, porque ya diferentes personas han puesto su definición. Ahora yo voy a poner la mía. Adelante, adelante. El Señor nos hizo, y como dijo el pastor Carlos, que el alma está conectada. O sea, cuando Dios nos hizo el cuerpo, nos dio el espíritu, que es la vida, y el alma es el origen. O sea, tenemos la esencia de Dios, pero como dijo el pastor que acaba de decir, que en un cuerpo no puede haber dos, no puede estar el diablo y no puede estar mi ego, ¿no? Entonces aquí lo importante, yo lo puedo definir como lo define Einstein. Einstein dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. Eso quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Cuando Dios nos dio el cuerpo, el espíritu y el alma, yo sé que un niño de 0 a 5 años está absorbiendo. Entonces, al estar absorbiendo mucho lo que está viendo, su alma se está preparando, pero desde un principio ha estado. ¿Por qué? Porque un niño desde chiquito, si llora, es porque tiene una necesidad, pero ya la tiene la esencia, está conectada, pero va viviendo y va creciendo conforme nosotros podamos hacerla crecer. Porque como dice el pastor, que si nosotros no, o sea, ¿de qué sirve que yo me sepa tantos versículos si no los vivo, si no los creo? Hay predicaciones que dicen que vas a ser rico y que todo eso, sí, espérate tantito, pero si obedeces lo que dice Dios, si haces la voluntad de Dios, si diezmas, si ofrendas, si haces ayunos, el alma está creciendo bien. O sea, no se crea ni se destruye, sino se transforma. Para mí es eso, de que el alma, también lo dijeron, que es el libre albedrío, porque hay veces en el ego voy a decidir que esto a mí me conviene. Yo sé que es de Dios, pero a mí me conviene esto y entonces mejor hago yo esto. Y si yo estoy enseñando eso, entonces mi ego, si yo lo estoy mostrando, entonces la gente va a decir, no, pues cómo no, no entiendo lo espiritual. Entonces, pues sí, yo la defino que el alma la vamos uno alimentando, haciendo crecer, para que nosotros, como dijeron, hay que menguar para que el Espíritu de Dios crezca. Entonces, si el Espíritu de Dios crece, mi alma va a crecer en cuanto a la obediencia en Cristo Jesús. Ese sería mi punto de vista. Sí, adelante. No sé si Carlos o Lupita. Adelante. Sí, es algo sorprendente en el cómo la ciencia, entre más se profundiza, más puede comprobar nuestro origen. Entonces, la ciencia no está peleada con la espiritualidad, al contrario. Ellos, en el afán de querer comprobar que este asunto no es de verdad, que la espiritualidad era un asunto del fragmento de la imaginación, empezaron a profundizarse y ahora a través de la energía
se pueden dar cuenta de que estamos conectados y de ahí es donde viene lo del átomo superior y cómo todo nuestro ser, a través de los neuroreceptores, cómo la energía baja. Estoy ahorita en un estudio que están hablando acerca de lo que es la flor de la creación y están hablando pues el origen de las matemáticas y de todo lo que tiene que ver con las figuras, ¿verdad? De la conexión de las matemáticas con el universo. Entonces este científico está diciendo que por causa del paradigma que Aristóteles y los antiguos tenían, que en un momento se creyó que la Tierra era plana, entonces cuando hacen la flor de la creación, empiezan a poner líneas para seguirle el origen de la iglesia, como la iglesia católica tenía mucho poder en aquel entonces, no se querían meter en problemas con ellos, porque si no los quemaban diciendo que eran brujos, cuando en realidad eran científicos que estaban tratando de conocer el asunto de las energías. Pero entonces llega el momento en donde empiezan a mirar a través de los círculos y ahora lo que tiene que ver con las vibraciones. Ahorita se acaba de introducir una ciencia en base a las vibraciones, en donde empiezan a verlo en tercera y cuarta dimensión, acerca de lo que es la materia y la antimateria. Entonces dice, la tabla que tenemos nosotros química, que nos enseñaron en la escuela, nos la enseña de una manera plana, pero ahora la entregan desde una manera de vibraciones que no es en líneas rectas, ¿verdad? Sino que va a través de sondas que se mueven y que se conectan, que no es otra cosa más que la energía, y cuando la vienen presentando desde esa perspectiva, dice, todos somos energía, y esa energía no se pierde, sino simplemente que se transforma. Entonces, al transformarse esa energía, nos damos cuenta de que podemos marcar en un punto específico cuándo es que el planeta fue formado y en qué momento nace la creación. Y entonces ese científico dice, oye, pues entonces quiere decir que lo que dice el libro de Génesis es verdad. Porque entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice, y está hablando de la energía a través de la voz, que marcó un boom en el universo. Dice, y algo sorprendente, dice, porque en el cuerpo se encuentran todos los elementos y por esa razón a los sacerdotes se les decía cómo se tenían que vestir y las piedras que tenían que tener en el pecho cuando entraban a la presencia de Dios, porque estaban delante del arca, en donde estaban con una frecuencia extraordinaria, que si no estaban sincronizados con la energía correcta, caían muertos. Entonces, entre más nos profundizamos en cuestión de la ciencia está gritando que hay un creador que hizo los cielos y la tierra y que somos de un origen espiritual, que nuestro espíritu ya estaba reservado. Y bueno, este hombre es ateo. Este hombre no es cristiano, es un matemático, de verdad, que se mueve en base a la química, pero él dice, bueno, la religión le llama espíritu, dice, yo le llamo energía. Lo que sí estamos de acuerdo es que la energía está presente y que este universo tiene un tiempo específico y que esa energía es compatible, y cuando esa energía se va, esa energía regresa a un lugar de donde vino. Dice, así es de que, dice, yo le llamo el universo, dice, algunos le llaman Dios. Lo cierto es de que no podemos descartar de que somos más que carne, que pensamientos. Hay una energía que tiene vida, que se mueve en base a ondas, en base a energía. Entonces ahí es donde está el espíritu. Y pues aquí es donde entramos nosotros con lo transpersonal para podernos conectar con ellos. Y como dice muy bien el doctor Alfaro, pues sí, puedes creer todas esas cosas, pero si no aceptas a Dios, pues no pierdes mucho, nada más la vida eterna, ¿verdad? No pierdes mucho, nada más que cuando te mueras, pues bueno, vas a ver dónde tu energía va a pasar el resto de la eternidad, ¿verdad? Y entonces aquí es donde sí hace mucho la diferencia. Dios, caray, no, claro, si ya entendieron que existe la energía, pues yo quiero asegurarme que mi energía regrese a la fuente de donde fue dada y que la podamos disfrutar. Nada más quería compartir eso porque me acordé mientras el doctor Alfaro estaba comentando.
Sí, y es sumamente interesante el estudiar los diferentes enfoques. Lo transpersonal nos lleva no solamente a quedarnos con lo occidental, sino nos lleva también a estudiar la parte oriental. Y pues nosotros, desde nuestra formación occidental, desde nuestras creencias y las prácticas y todo lo que hemos venido desarrollando con el conocimiento bíblico, pues creemos y afirmamos que la parte del alma es eterna. ¿Ah? Esa es nuestra creencia y nuestra afirmación. Pero por otro lado está el budismo, que ellos creen que es algo impermanente, o sea, algo que no es eterno. Y desde la visión, desde la formación, desde la enseñanza que ellos manejan, pues la palabra pecado para ellos no existe. Obviamente tienen la línea muy budista, ¿no? Su forma de cómo le manejan la parte de lo sagrado, la parte espiritual, el desarrollo, el crecimiento, la muerte, la reencarnación, porque cada una de las religiones, cada una de las diferentes creencias, pues tiene una forma, una praxis de cómo hacer culto, una creencia acerca de qué pasa después de que nosotros morimos, las diferentes creencias acerca de la muerte. Y esto es muy rico, no tanto porque nos vamos a ser budistas o nos vamos a ser hinduistas o taoístas, no, únicamente conocemos lo que ellos han venido estudiando y desde nuestra creencia, desde nuestra afirmación, desde nuestra trinchera, pues ahorita lo mencionaba el maestro Carlos, ¿verdad? Los científicos no están haciendo otra cosa más que afirmar, afirmar, afirmar cada vez más, con más certeza, con más seguridad, lo que está escrito en el libro. Sí, maestro Alberto, adelante. Sí, además de rapidito, si me permite dos cositas. Mira, ahorita lo dijo Juan Carlos, vibraciones de onda, y es lo que se está midiendo, ¿no? Ya lo están dando. Nuestra voz es vibración de onda. Nuestros pensamientos, ahorita me venía la idea, ¿qué pasa con una persona que, bueno, por alguna situación biológica es mudo, pero tiene pensamientos? Los pensamientos son vibraciones de onda. Ya la ciencia demostró que tenemos 5 niveles de vibraciones de onda en nuestro cerebro, que se producen precisamente por lo que pensamos o lo que decimos. Y entonces ahí es donde está parte de lo que quería mostrarte. No sé si me permite nada más para ver si puedo compartir una Claro, solita, ahorita, ¿verdad? Rápido, claro, pero claro, es adelante. súper práctico y sencillo. A ver, Ahí está habilitado ya. sí, es esta nada más, para que lo puedan ver. ¿Me dice si lo ven? Ahí está, ya lo vemos. Nada más, para que viéramos, ahorita estamos hablando de este concepto del alma. Yo aprendí algo muy práctico. ¿Con qué lo estoy alimentando? Decía una parábola, una ocasión, una metáfora, ¿verdad? Que veían a un señor, ay Dios, ¿me ven todavía o no? Sí, ahí lo estamos viendo. Algo le está pasando a mi computadora que se está apagando y prendiendo y todo. Bueno, que ya se cambió. Ahora estamos viendo un chat de WhatsApp y un Sí, león. déjeme entonces, ahí voy para acá, ahí voy para acá. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Espíritu, ¿Ya? alma y cuerpo. Ok. Aquí yo mencionaba esto, ¿verdad? Y les estaba comentando a Arturo por el hecho de que estamos nosotros viendo esta circunstancia de qué es lo que tú alimentas. Y decía una historia que les quería compartir, ¿verdad? Rápida, que decía un señor, estaba en unas historias de pelea de perros y le decía a los que apostaban, ahora apuéstale al café, apuéstale al café. Y ya le decían, ¿cómo vas a saber que gana? Y luego el siguiente, apuéstale ahora al negro, apuéstale ahora al negro. Y ganaba el negro, y ahora el blanco, ahora el blanco, y ahora el manchado, y así, hasta que un señor le dice, bueno, ¿y cómo es que usted sabe quién va a ganar y quién me aparece? Porque yo soy el que los alimenta. Esta historia nos hace que con qué estamos alimentando el alma, con el cuerpo, hacia dónde nos jala, con el espíritu, hacia dónde nos lleva. Esto es lo que quería comentar así de práctico y rápido. Así o más sencillo.
Adelante, maestra Lupita. Sí, bueno, muy interesante, la verdad, este tema de la ciencia y la espiritualidad. Bueno, vemos que la ciencia no viene más que a confirmar lo que las manifestaciones espirituales, lo místico del ser humano, la ciencia lo confirma. En la medicina oriental se representa esta energía, de hecho, como remolinos que corren dentro de nosotros. Hay remolinos, esta energía está moviéndose constantemente y tenemos un campo magnético, o sea, nosotros somos energía en todo el tiempo. Lo que mencionaba el pastor Alfaro del biomagnetismo, cómo es que se puede ver a través de un escaneo biomagnético en dónde estamos mal de salud, qué parte, qué órganos de nuestro cuerpo. Eso es una realidad. La energía no solamente se manifiesta en cuestiones positivas, sino también en cuestiones negativas. Yo aquí me acordé de que tengo unos apuntes al respecto, y nada más aquí que dice que en la medicina holística, en la medicina oriental, dice que la energía se origina, es el proceso involutivo y el proceso centrífugo, lo que le llaman el yin y el yang en la cultura occidental, ¿verdad? Y entonces expresa la energía saliente en forma física representada por triángulos entrelazados, y entonces es como como se manifiesta, como se representa la energía que se mueve en el cuerpo. Pero también atraemos una energía negativa. Yo quiero decirles, hoy tuve una experiencia así muy rápida, que tenemos una reunión anual, las primas de la familia, ¿no? Tenemos una reunión anual y me sorprendió muchísimo, bueno, estuve muy a gusto tomando café y todo eso, pero me sorprendió muchísimo el diálogo que mantienen, y todo el diálogo es con respecto a sus enfermedades, sus operaciones, sus medicinas, todo lo que toman, para qué lo toman, y se la pasan dando recetas unas a las otras, y todas están enfermas y han tenido operaciones serias, pero su diálogo, su lenguaje, es esa energía que está emanando y es lo que están provocando en su propio cuerpo, porque está la diferencia cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hay un cambio, hay una transformación, nuestra energía cambia, porque entonces tenemos promesas. Nos basamos en las promesas, en el conocimiento de la palabra, en donde nos dice el Señor que lo que hablamos, de lo que habla nuestra boca se va a llenar nuestro vientre, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos el lenguaje correcto, cambia nuestra energía, definitivamente. Y sí, la ciencia y la espiritualidad van de la mano porque se comprueba, está comprobadísimo, y donde más se comprueba es en la medicina oriental. Ahí manejan mucho la espiritualidad y la ciencia. Es mi participación. Gracias, maestra Lupita. Mari o Jonathan o pastora Leti, sí. Lupita, también la pastora Lupita, si quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante. Mari, ya abrió su micrófono. Adelante, Mari. Sí, bueno, pues más que nada reconocer la labor de los pastores, de las pastoras, porque en la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Entonces, el tener compasión, misericordia, el compartir palabra de vida a todas esas personas que llegan con la energía muy baja, con otra manera de pensar, y cambiarles la mentalidad y transformarles su forma de vida, sus hábitos. Entonces, por eso Dios allí en la Biblia menciona que el que gana esas almas tiene sabiduría. Y nada más ahí tengo una duda, porque buscaba y creí que espíritu y alma era lo mismo. O sea, ya sé que es físico. Se supone que el alma es como esa chispa divina que tenemos, pero el espíritu, esa partecita me quedó
con la inquietud. No sé si pueda así dilucidar ese tema, por favor. Claro que sí. Adelante, maestros. ¿Quién quiere contestar? Santo Dios. No, Nomás. sí, Ah, ya. nada más me gustaría que repitas, por favor, la pregunta, no me quedó muy clara. A ver, Maril, si puedes replantear la pregunta, por favor. Es que en el esquema que nos muestra el Doc Alfaro están 3 conceptos. Y bueno, yo tenía la idea de que alma y espíritu es lo mismo. Entonces, como que, ¿cómo es la diferencia? O sea, uno es el cuerpo, eso queda claro, porque somos polvo y hasta ahí. Pero el alma, esa llega allá con el creador de la vida. Pero entonces, ¿cómo podemos como diferenciar espíritu y alma? Esa es mi inquietud. Ok, déjame, le comento que fue lo primero que le dije, Marina, bueno, así me parece. Les decía yo exactamente, está muy claro en el libro de Eclesiastés 12:7, perdón, donde dice que el polvo vuelve a la tierra donde fuimos tomado y el espíritu vuelve a Dios, no el alma. Entonces, la diferencia que hay, que como también lo explicó Juan Carlos, el alma viene a la par con el espíritu, pero el alma nos conecta a la esencia, vamos a decir, terrenal, que a través de nuestros sentidos vamos a atrapar todas nuestras experiencias y en ese albedrío, en esa decisión individual que Dios puso en cada ser, lo vamos tomando, pero la conexión que hacemos con Dios es el espíritu. Por eso cuando dice en la creación del hombre, dice, tomó el polvo, lo hizo barro y después fue el soplo de vida, es decir, entra el espíritu de Dios. El espíritu y el alma se fusionan dando un concepto, pero ahora sí que es como tener aceite y agua. Los puedes juntar, pero no es lo mismo. Siempre van a estar separados, aun cuando estén en la misma botella, aun cuando estén en el mismo contenedor. Y en el libro de Tercera de Juan, Dios le dice, yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Prosperar el alma es precisamente menguar a lo que también se dijo, a lo que somos en ego, en orgullo, en soberbia, y dejar y permitir que el propósito de Dios se haga en nuestras vidas siguiendo su palabra y siguiendo sus consejos. Entonces, son dos entidades, vamos a decir, en una como Dios lo es en la parte trinitaria. Lugar santo, lugar santísimo y el atrio. Así está el cuerpo, es el atrio, lo externo, lo foráneo, el interior, que serían nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, nuestra mente, y la comunión, la intuición, ¿sí? Y la conciencia son las que nos conectan con Dios precisamente. Entonces son dos entidades diferentes, Marina, que te van a permitir precisamente poderlo conceptualizar. Entonces, el espíritu, dice él, que desde antes ya lo tenemos. Y el espíritu regresa a Dios. Ese no se va a modificar, ese va a ejercer la voluntad del diseño de lo que Dios hizo en nosotros. Pero el alma es la que va a ir prosperando. El alma es la que va a ir trascendiendo. Y cuando el alma llega a doblegar ese ego y permite que el espíritu tome el lugar que le corresponde, entonces decía yo ahorita en mi gráfica, el espíritu va a jalar tu alma. Y entonces tu conciencia, tus pensamientos, tu actitud, tu transparencia, tu sencillez, tu comunicación, tu hablar, tu conducir, va a ser precisamente apegado a los principios que Dios nos está estableciendo. Porque el que nace del espíritu busca las cosas del espíritu. Y el que Exacto. nace de la carne busca las cosas de la carne. Arriba o abajo. Maestra Lupita, adelante. Y bueno, yo quisiera, a lo mejor como en manera de metáfora, explicar o tratar de explicar esta pregunta de nuestra hermana Marina. Esto es como el alma viene a ser como la antena parabólica del cuerpo, ¿verdad? Es la que recibe toda la información. Es como si vemos un cuerpo cuando ya está muerto. Un cuerpo cuando está muerto, le puedes, le puedes hacer lo que sea, puedes bailar sobre de él, bueno, no digo que lo hagas, es un ejemplo, es una metáfora, bailar sobre él, no sé, cortarlo en caquitos, hacer lo que sea, licuarlo y finalmente no siente porque está muerto.
ya no hay esa esencia, ya no está el espíritu, ya no está el alma. Entonces, la que siente, la que llora, la que se duele, la que sufre, la que piensa, la que tiene todas esas emociones, es esa antena parabólica, ese es el alma. Esa es la que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que morimos, hay dos muertes, morimos para vida y morimos para muerte, o va a haber un sufrimiento eterno. ¿Quién es quien va a llevar el sufrimiento eterno? El alma, porque el alma es la que siente y siempre va a sentir. El cuerpo es el estuche, el espíritu es lo que nos dio Dios, espíritu de vida, pero el alma es la que está en juego. Esa es la que siente, la que sufre, la que piensa, la que llora, todo. No sé si con eso también complete un poco la explicación. Mari, adelante. Bueno, ya ve que usted en el cuestionario hacía alguna pregunta de que si habíamos tenido como una experiencia, por ahí venía la pregunta. Así es. Una vez que me intervine en el hospital, eh, yo estaba segura que una doctora ahí en la cama donde me intervine, así como que no podía caminar muy bien ella y me decía, no, no te preocupes, estaba vestida de blanco y me dijo, aquí me voy a acostar, aquí en abajo, o sea, ahí cerquita de la cama donde yo estaba. Y no sé si fue producto de los medicamentos o soñé así, pero me quedé como muy segura de que ella se durmió ahí abajo. Entonces al otro día ya que desperté, ya después pregunté, oye, ¿y la doctora que se quedó ahí? Y me decían, no, de hecho no hubo doctora, o sea, fueron doctores. Y no, o sea, nadie se iba a quedar ahí acostado ahí en el piso, para que te atendiera, o sea, no. Y pero yo me acuerdo de ella, o sea, no era muy alta, la recuerdo así, completamente. Y algunas veces también en enfermería, una maestra que tuvimos nos hablaba de así de experiencias como paranormales de la gente que está en esos lapsus, que, que, que tienen como, así como si vieran una luz y como un laberinto, y cómo regresan y ese tipo de cosas sobrenaturales. Y bueno, ahorita me queda ya súper claro. Entonces, el ganar almas es como darles buen ejemplo, convencerlas si andan en algún camino que no está bien. Ese es nuestro trabajo. Sí, ay, perdón bueno, pero hasta ahora ya me ganaron mi alma. Bueno, gracias. Una alma ganada, mire, ahí hay sabiduría aquí con los maestros. Bueno, gracias pues, por toda esta participación, aportación, ¿verdad? Con todo lo que hemos venido escuchando. Creo que la formación era como más dualista, ¿verdad? Más judía, pues lo que escuchábamos por parte de Mari, pues la formación es dualista de los judíos, para ellos alma y espíritu es lo mismo, y nada más es alma y espíritu y cuerpo, es ya en la formación de nosotros cristocéntrica, pues creemos, ¿verdad? En este ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, no que estén separados, ¿verdad? Pero conocemos que es algo integrativo. Me gustaría que fuéramos cerrando con una participación tanto del doctor Alfaro, la maestra Lupita, el maestro Carlos, cómo poder aterrizar esta pregunta con la que iniciamos, ¿verdad? Así, breves, precisos, concisos. Entonces, ¿qué es el alma? Adelante, el que quiera iniciar. Sí, bueno, en este caso, el alma viene a ser el área del supra, ¿verdad? Consciente, del consciente, la unión del consciente colectivo, en donde se mueven todas las emociones, todos los sentimientos, toda la información, pero que tiene esa conexión directa al área del espíritu, el área sobrenatural. Entonces maneja el alma, el área de los sentimientos con el cuerpo y maneja el área espiritual sobrenatural.
Excelente. Eso es. Maestra Lupita, adelante. Pues el alma viene a ser conexión, no así, es conexión entre... Casi no se escucha. A ver, otra vez, ¿ya? No. A ver, ahí. ¿Listo? Ahí se escucha mejor. Ok. El alma viene a ser esa conexión entre el ser y el universo. Esta es una parte esencial, la esencia del ser. Eso es lo que puedo percibir que viene a ser el alma, la esencia del ser, la conexión con todo lo que nos rodea. Para mí ese es el alma. Gracias, maestra. Maestro Carlos, maestro Alfaro, perdón, adelante. Poniéndonos un poquito transpersonales, diríamos nada más, el alma es vamos a decir, el contenedor del átomo de Dios. Es el puente que canaliza y conecta precisamente. Por eso la Biblia habla del corazón. En estudios de ciencia, ¿verdad? Corazón le llaman precisamente a esa parte que también habló ahorita el maestro Carlos, la parte inconsciente. La parte inconsciente del ser es donde se encuentra el alma, y en el alma precisamente decíamos, en el alma literalmente dicen está nuestra mente. Nuestra mente es toda la red neuronal que se crea de todos los paradigmas y creencias que tenemos, involucra la fe. Cuando tu fe es aumentada, ese átomo de Dios se activa, o ese punto de Dios se activa, y entonces abre el portal para conectarte al espíritu. Y entonces ahora sí, la plenitud y llenura del espíritu viene, y precisamente hay una alteración de todas las cosas, porque es una bomba atómica en nuestro interior, te transforma, ¡pum! Viene un cambio completamente. Entonces andan como decía la palabra de Dios, ¿verdad? Andan como si anduvieran briagos, como si anduvieras en esto, o sea, pierdes, pero son líneas tan delgadas entre la presencia real. Por eso vemos muchos autoengaños, ¿verdad? Que domingo tras domingo gente que pareciera que fue llena del espíritu y el otro domingo ahí anda peor que el asunto. Entonces, tener muy en claro la diferencia. Una es el alma, el quererte autoengañar. De hecho, una de las ciencias que te decía yo ahorita, el concepto de la bioenergética que estudia, aunado a lo de Daniel Goleman en la inteligencia emocional, nos habla del elemento del autoengaño. El autoengaño, que es una herramienta poderosa que el enemigo te dice que yo estoy bien, no hago daño, no me porto mal y todo lo demás, pero con el pensamiento estamos pecando, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso repito, nadie estamos exentos de decir que estamos en una santidad plena. Porque en fracciones de segundo, si traes un teléfono, ya viste pornografía. Así es que me perdone, porque cualquier anuncio que tú abres o cualquier mensaje que te mandan, trae un elemento de eso. Pero está en nosotros, está en la voluntad que se encuentra en el alma de decido, lo apago, lo paso o no lo abro. O ya vengo, si ya sé que Arturo me manda cosas que no me convienen, pues ya ni las abro. ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué estoy pensando? ¿Sí me explico? Esa es la convicción de la decisión de las cosas. Entonces, la diferencia para mí, así siendo prácticos, es eso. Es el receptáculo, es el contenedor, el alma de lo que sería el espíritu para ser activado por medio de esto, que es la libertad que nos da Dios de elegir consciente y voluntariamente, seguirle y creer. Porque pues prácticamente, ¿verdad? Cerrando, la voluntad de Dios es que ninguna alma se pierda. Esa es la voluntad, pero no nos condiciona. O sea, nos otorga la libertad a través del alma. El alma es la que a final de cuentas, según Apocalipsis 20:12, es la que estará el día de mañana delante del Padre, y se van a abrir el libro donde están escritos los nombres de quienes aceptaron a Jesús, de quienes aceptamos a Jesús, y dice que serán abiertos los libros en plural, donde están escritas nuestras vidas, que todo lo que hacemos día con día se va quedando escrito. Y pues esta parte de juzgar por parte de Dios, pues no es otra cosa más que nuestras acciones cotidianas, que el día de mañana vamos a estar delante y se va a abrir, ¿verdad? Ese libro de la vida, de lo que fue mi vida, después de haber aceptado a Jesús, y sobre lo que se halló escrito ahí es lo que se va a un veredicto, ¿no? Un juicio.
Yo creo que cuando abra mi libro, papá Dios va a encontrar un montón de borrones, de tachones, porque cuando me da un libro nuevo, que es lo que pasa cuando aceptamos a Jesús, cuando me da un libro nuevo, blanco, resplandeciente y un lápiz para volver a escribir, ese lápiz traía un borrador, porque sabía que me iba a equivocar después de aceptarlo. Entonces el borrador tiene que ver con el arrepentimiento a través del sacrificio de Jesús en nuestras vidas, no porque tengo una licencia para pecar y pecar y pecar y pecar. Únicamente pues no soy perfecto, estoy en un cuerpo corrupto. A veces logro poder tener quieto la parte egoica, pero a veces como que quiere, ¿verdad?, sobresalir y ahí estamos entre esa lucha. Hay una canción que el diablo decía que sí, yo le decía que no y ahí estaba uno jale y jale y a final de cuentas el ejemplo, la imagen que ponía el doctor Alfaro. O, o me jala el espíritu o me jala el cuerpo. Si me jala el cuerpo, pues me hago terrenal, me hago racional, me hago más científico, más humano, más de aquí de la tierra. Quiero tener, adquirir, poseer, como si aquí me fuera a caer la tierra. Y más sin embargo, cuando me jala el espíritu, pues me comienzo a desidentificar, me comienzo a desafanar. Ya no, ya los afanes ya no me mueven por la trascendencia que se tiene. Entonces, qué papel tan importante. Gracias, maestros, y gracias a todos los que se reunieron en este debate. Qué importante es conocer que venga esa luz, ese alumbramiento, ese entendimiento, ese discernimiento por parte del Espíritu Santo a cada uno de ustedes para tener una comprensión más objetiva, más precisa con esta parte del alma y no ignorar también las otras corrientes, lo que creen, lo que piensan, lo que estudian, no porque nos vamos a hacer a lo que ellos hacen, dicen, creen, únicamente pues para en un momento de debate, pues saber cómo es lo que ellos creen, lo que ellos han llegado a venir desarrollando, que sí, la parte del budismo te lleva a un buen vivir aquí en la tierra, como lo que mencionaba el doctor Alfaro. Arturo, Sí, digamos. nada más de rápido me vino ahorita en memoria lo que tú estás diciendo precisamente. Mira, en este sentido, no es lo mismo conocer algo que comprender algo. De Es hecho, correcto. yo te puedo decir, ¿verdad? Para eso existió dentro de la ciencia del lenguaje, está el concepto del aprendizaje que le llaman la metacognición. Es ir más allá de aquellos elementos que podemos nosotros ponderar. ¿Qué está pasando en la sociedad y por qué estamos fallando como iglesia? Porque no estamos haciendo comprender a la gente la importancia de la Biblia. No estamos haciendo comprender a la gente que Dios sí es un Dios de misericordia, es un Dios bueno, pero también es un Dios que le dice la palabra es justo y por su justicia no va a estar por encima del amor, ¿verdad? O sea, es justo y lo dice muy claramente. Entonces, lograr entender no con una intimidación, sino con una comprensión por qué los jóvenes no quieren acercarse a la iglesia porque no son resilientes, no se les ha enseñado ser resilientes. Entonces, tenemos un fracaso muy grande como iglesia. No hemos podido entrar a esos entornos, y lo que queremos hacerles es estarles cumpliendo caprichos. Píntala de negro, ponle colores, haz zumo y ponles adentro todo como si fuera un evento de esta naturaleza. Y hay que hacerles eventos para que se sientan como que sostuvieron. Y entonces tienen programas para esto, programas para aquello. Y queremos agradarles a la sociedad de una manera y no desde el punto de vista de la comprensión. Esto es algo que necesitamos confrontar y que tenga que ver en ese sentido cómo una gente se enfrenta a su mismo ser, ¿verdad? Ese sería el comentario. Gracias. Sí, es una parte como más fría, más rígida, ¿verdad? Pero pues es precisa, es objetiva. Y hoy, como lo mencionan los jóvenes, pues hay mucho subjetivismo, hay mucha ambigüedad, una hermenéutica completamente, ya ni unívoca, es completamente equívoca. También hay una línea, también a lo mejor en un porcentaje bajo, pero también hay una línea muy fuerte
por parte de jóvenes en un bajo porcentaje, pero muy fuerte, porque el ateísmo que muchas veces ellos tienen no precisamente es por no creer en Dios, es más bien que no creen, decía un médico, mi papá es pastor, dice, y yo no soy cristiano, yo no acudo a la iglesia donde él va, porque en la iglesia se divorció de mi mamá, siendo pastor, y se casó con la hermana dentro de la iglesia. Entonces él es ateo a ese Dios, pero yo dice, yo creo en lo divino. Dice, pero yo no creo en el Dios que se enseña en esa iglesia. Yo no creo en ese Dios cristiano que se habla, se dice, se fantasea, porque pues hay mucha hipocresía, mucha conveniencia. Entonces, hay un alto porcentaje de personas preparadas, filosóficas, que son profesionales, profesionistas, que terminaron ciertas carreras y que no simpatizan con ese Dios fantasioso que muchas veces lo vemos como una carta de presentación hoy en día en muchísimas iglesias, lo que ahorita mencionaba el doctor. O sea, queremos cumplir a veces caprichos adolescentes, juveniles, para que la gente se quede, pero no es la línea. Yo creo que si Dios está aquí presente ahorita hablándonos, creo que no es la línea. Creo que tiene más que ver con esta parte de la identidad, mencionaba hace rato el maestro Carlos, esta parte vibratoria, esta parte de la energía, está la identidad. Hay muchas cosas, y yo lo he mencionado, creo de una manera últimamente muy frecuente. Hay muchas cosas que vamos a tener no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y el ser me da una vibración, el ser me da una identidad. Y la parte esencial es que si yo reconozco que Él es mi Dios, que Él es mi Padre, que Él es mi Señor, entonces yo vivo en su palacio. Él es el Rey. Hay cosas de las cuales no tengo por qué preocuparme, porque Él las va a suplir. Entonces, ¿cuál necesidad de afanarme? Que no hay para esto, que no hay para el otro, Dios suplirá, no porque estoy flojo rascándome el ombligo, pero de repente nos afanamos demasiado, nos preocupamos demasiado por cuestiones del cuerpo, por cuestiones del alma, por cuestiones del espíritu, y creo que este estudio, este debate que tuvimos el día de hoy, creo que yo mañana lo vuelvo a escuchar y voy a tener una retroalimentación y vamos a estar haciendo algunos cortos, algunos feed, algunos reels, porque necesita más gente tener acceso a esta información y poder tener una respuesta precisa, ¿no? Acerca de qué es el alma. Gracias por la aportación, por la participación de cada uno de ustedes, los que estuvieron aquí también formando parte de este debate, de esta charla que tuvimos. Gracias. Dios les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Que pasen una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Bendiga a todos. Gracias, Pastor Javier. Ya Un me lo te veo. abrazo, Carlos. Ve preparando Abrazo. todo lo que dijiste. Ya está listo, vénganse. Ya estamos, ya cada vez es menos tiempo. Sí, en julio nos espera allá Tri-City. Acá en Tri City lo estamos esperando con una buena carne asada. Ya está el becerro listo. Ay, ay, ay. No podrá ser antes. Muy bien, que pasen feliz noche. Gracias.